Bueno, pues bienvenidos una vez más a una reunión que el Señor permite, ¿verdad? Gracias porque nos acompañan los que vienen de Comayagua, Greville, Junior y Irra de Licona, ¿va? Y Santo, pues ya sabemos de ahí mismo. Vamos a presentar al Señor, ¿verdad? Nuestro corazón. Amadísimo Padre, nos presentamos aquí en esta nueva reunión que tú nos permites esta preciosa noche. Asimismo te decimos y te pedimos que seas tú poniéndonos un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjense que vamos a leer una palabra ahí en Isaías 58. Es corto. Isaías 58:1. Me dicen cuando lo tengamos. Isaías 58:1, ¿verdad? Nos dice Isaías 58:1 de esta manera. Clama a voz en cuello, dice. ¿Lo encontró él? Gracias, Gira, por el apoyo ahí. Clama, dice. Clamar a voz en cuello, dice. No te detengáis. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mí, dice, a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden, dice, justo juicio y quieren acercarse a Dios. Miren qué precioso. Miren que si podemos entender en el Espíritu, ¿verdad? Porque recuerden que la palabra, dice el Señor, está en creo que es Juan 6:63. Para poder entender debemos de estar en Espíritu. Porque la carne para nada aprovecha las cosas espirituales. O sea, la palabra no la puede aprovechar en carne la persona. Debe estar el Señor gobernando esa vida, ese corazón, para poder entenderla, ¿verdad? Porque miren lo que nos dice aquí. Que me buscan cada día. Quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley. O sea, están queriendo seguir a un Dios como que enteramente lo tienen en el corazón, les está diciendo aquí mi Padre. Y están viviendo un Dios que solo lo honra de labios, más en el corazón no está. Porque podemos ver, leyéndolo nuevamente, que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia. O sea, hubieran estado siempre en el camino, pues haciendo las cosas que a Él le agradan. Por eso les digo en el Señor, es necesario discernir la palabra espiritualmente para poderla entender, porque en carne es imposible. Gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley, o sea, no hubieran dejado mis mandamientos, pues dice el Señor, cuando se fueron a servir a otras cosas. El que sirve a la idolatría, el que está más afanado, vamos a llamarlo de esa manera, de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su trabajo, de su riqueza, y no le dan el lugar, el primer lugar a mi Padre, el primer lugar a Jesús, el primer lugar al Espíritu Santo, porque sabemos que uno son. Entonces, si le damos el primer lugar a Él, pero Él es claro aquí, le está diciendo aquí, quieren saber, dice, mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justicia, dice, y quieren acercarse
a Dios. O sea, hasta el mismo dice, y quieren acercarse. O sea, les está diciendo, han estado diciendo que yo estoy morando en sus vidas, en sus corazones, pero no es así. O sea, la palabra no los engaña. El Padre no lo engaña, porque podemos ver al final donde dice, y quieren acercarse a Dios. O sea, está diciéndoles, han querido estar en mis caminos, pero no haciendo las cosas que a mí me agradan. No guardando la ley, no guardando el mandamiento, donde dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y todo es todo. Pero han querido ser más amadores de sí mismos, antes que del Padre, antes que de Jesús y antes que del Espíritu Santo. Miren el que dice el 13. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Oiga bien, ayunamos y no hiciste caso. Cuando la gente está ayunando y el Señor no les hace caso, es simple. Es porque todavía no han querido entender que Jesús hizo todo en la cruz. Está diciendo, hijo, te está sacrificando tu cuerpo, porque no es a Jesús, no es al Padre, no es al Espíritu Santo. Y no te has dado cuenta, no te has querido despertar, no te has querido quitar esa venda, que no necesito ya ayunos. Si el Señor dice en su palabra que Él, lo mejor es estar obedeciéndole a Él. Él ya mandó a Jesús a la cruz por usted y por mí. Y hay gente que dice ahí, por ejemplo, pero Jesús ayunó 40 días. No han querido seguir entendiendo, pero lo hizo por ustedes y por mí, para prepararse, aunque él ya venía preparado, pero pongámoslo de esa manera, para ir a la cruz. Estuvo 40 días, sí es cierto, la palabra lo dice, sí es cierto, pero por usted y por mí. O sea, él fue a la cruz. Si él fue a la cruz, ¿qué me dice él a mí? Ya, ahí vencí la muerte. Ahí gané la victoria de la vida eterna. O sea, entonces, ¿por qué no dice entonces la gente que dice, pero Jesús ayunó? Entonces me voy a subir a la cruz también. Solo falta que eso hagan. Que digan, me voy a ir a crucificar. ¿Cómo? Si Pedro dice en una parte de la Escritura, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El crucificado dice la carne. O sea, ¿de qué manera él habla de crucificado la carne? No haciendo, no permitiéndole lo que la carne quiere. El bolo, ¿qué quiere? Seguir bebiendo. El chismoso quiere seguir siendo chismoso. El que roba quiere seguir robando. Entonces, no le den libre albedrío a la carne. Pero entendamos que Jesús fue a la cruz por usted y por mí. O sea, no necesitamos más sacrificios. Porque el que hace esas cosas, le está diciendo Jesús, es que no fue suficiente lo que hiciste en la cruz. Yo voy a hacer mi parte. Y el que no reconoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida y de sus pecados, le hace decirle a Jesús mentiroso. Lean la Escritura. Y cuando tengan dudas, pregunten. Tal vez no lo sabemos todo en el Señor. No lo sabemos todo, pero en el Señor le pedimos discernimiento y Él nos va a dar la respuesta para poderle dar a la persona la respuesta correcta cuando pide su momento. Repito, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos, dice, nuestra alma y no te diste, oiga bien, por entendido. Y aquí dice, que en el día de vuestros ayunos buscáis, dice aquí, mire, vuestro propio gusto. Lo haces a tu manera. De todas maneras, puedes estar haciendo ayunos cuantas veces querrás. Te van a servir al cuerpo, pero no con mi Padre, no con Jesús, no con el Espíritu Santo. ¿Y por qué le va a ayudar al cuerpo? Porque lo va a descongestionar. Porque de repente si hace muchos ayunos, va a rebajar. Le va a servir ahí, pero con él no. Porque miren lo que nos dice aquí, repitiendo. He aquí dice
que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos. ¿Creen que lo dice la palabra? El Padre a través de la palabra, Jesús a través de la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra, porque no lo conoce a usted. Cuando sabe que está haciendo un ayuno hipócrita, cuando sabe que está haciendo un ayuno y no está perdonando a su hermano, cuando sabe que está haciendo un ayuno y no ha perdonado como quiera a su compañero de trabajo, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su vecino, y póngale, qué sé yo, con quien tenga problemas. No van a huir, no van a pasar a ningún lado. Debe de haber un perdón. Si no, hagan lo que quieran hacer, de nada les va a servir. Tiene que haber obediencia, como dice aquí la hermana Linda. Estar sometido a Él. Óigame, le voy a decir algo cosa y se lo digo en el Señor. El Señor no quiere tener a la gente oprimida o suprimida, o no sé cómo le quiera poner. Él le da toda la liberación a los hijos, porque los ama. Pero la gente ha querido ver a mi Padre Celestial como un Padre que viene a suprimir. No. Si Él dice en su palabra, hombre, si ustedes siendo malos saben dar cosas, da vidas buenas, dice, o cosas buenas, cuanto más mi Padre que está en el cielo. Pero debemos de estar entendiendo y haciendo las cosas que a Él le agradan. Fíjense que les voy a poner un ejemplo en la parte terrenal, para que entiendan. No les hablo ahorita de la escritura, para que logren entender. Los que tienen hijos lo van a entender. Los que todavía no han entendido, pues no lo van a entender. Si en la parte terrenal usted tiene un hijo, o yo tengo un hijo o hija, ¿verdad? ¿Quiere usted que su hijo ayune por usted? ¿Quiere usted que esté hincado 24 horas o 1 hora diaria por usted? Hablando en la parte terrenal, ¿verdad? No queremos, porque amamos a nuestros hijos. Así mismo el Padre nos ama a nosotros. Él quiere hijos obedientes, hijos que estemos con Él, regocijados con Él. No, Él no mandó a tener hijos hincados ahí. Si la gente quiere hincarse día y noche, pues hágalo, pero póngase a pensar como está poniendo el ejemplo ahorita mi padre. ¿Quiere un padre terrenal a un hijo que esté en esas condiciones? Cuando puede estar apapachándolo, abrazándolo, diciéndole te quiero, demostrando enteramente, haciendo las cosas que a él le agradan. Vamos a hablar en la parte terrenal. Cuando un hijo se porta bien, ¿cómo se siente un padre? Cuando le dicen, ese hijo es tuyo, es bueno. ¿Cómo se siente? Se siente feliz, porque está haciendo las cosas buenas, no lo está deshonrando. Entonces así mismo es mi Padre Celestial, así mismo Jesús se agrada de los otros hermanos, nosotros, de que nos portamos también bien. Pero entendámoslo en el Señor. Por eso es bueno estar, como lo que estábamos hablando, la carne y la sangre para nada aprovecha. Es necesario estar en espíritu. O sea, tener el Señor para poder entender que tenemos que estar haciendo las cosas que a Él le agradan y no estar haciendo sacrificios que Él sabe que no lo estamos haciendo para Él. Repito esta parte que dice aquí el 3. He aquí, dice, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos. O sea, de todas maneras no me lo estás haciendo a mí, le está diciendo el Padre, le dice Jesús. Lo estás haciendo para tu deleite, de acuerdo a tu acomodamiento, que son cosas diferentes. Jesús nunca se acomodó. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Había que ayunar 40 días, lo hizo como tal. Como tal. Moisés subió a donde estaba el Señor para que le diera las tablas y estuvo 40 días, sí, en la presencia del Señor. ¿Y cómo vino Moisés? Con un rostro resplandeciente, que no lo podían ver los demás, pero llenos de Él y con Él allá. Seguimos. Propio gusto, dije. Y oprimí, dice, a todos vuestros trabajadores. O sea, estás haciendo un ayuno a tu gusto y oprimís a tu amigo, oprimís al trabajador, oprimís a tus hijos, oprimís a tu esposa. Y estás en ayuno. ¿Cómo es eso? Que estás en ayuno y te incomoda todo. ¿Por qué no estás en santidad? Porque estás haciendo las cosas
a tu conveniencia y no como enteramente el Señor lo demanda. Miren lo que dice el 4. He aquí, dice, que para contiendas y debates ayunáis. Miren qué precioso. Le dice a los que pasan en tantos sacrificios. Repitiendo el 4. Estamos en Isaías 58:4. He aquí que para contienda y debates ayunáis. O sea, contienda propia, pues, porque como te duele, te se hace duro, te se hace imposible saber que Jesús fue a la cruz por ti y por mí. O sea, no quieres creer. Entonces esa contienda, ¿y cómo es que Jesús vino y fue a la cruz por mí sin merecerlo? Esa fue la voluntad de mi Padre. Esa fue la voluntad de mi Padre, mandar a su Hijo por usted y por mí. Cuando Él vino a morar en usted y en mí, éramos pecadores. ¿Quién es el que lo va limpiando a usted y a mí cada momento? Es Jesucristo, a través de su sangre preciosa, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Porque lo lleva cada día, dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dice que las misericordias son que nuevas cada mañana. O sea, si usted se quiere acordar de las de ayer, pues es porque quiere, pero esas el Señor ya no se acuerda. Ya las de hoy son nuevas, las de mañana son nuevas, cada día son nuevas. Entonces no se acuerden de las cosas pasadas. Las cosas pasadas, ¿cómo dice la palabra? Pasadas, o sea, ya pasó. ¿Por qué siguen doliendo? ¿Por qué les va a seguir doliendo? Ay, que hubiera hecho aquello, que hubiera hecho lo otro. Son pasadas. Y si no lo hizo, dele gracias al Señor, porque de algo lo guardó. Repito, porque está precioso. He aquí, dije que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir, dice, con el puño inicuamente no ayunéis. Como hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Miren lo que dice. No ayunéis. Estamos leyendo Isaías 58:4. Lo recalco para que lo lean cuantas veces puedan. Lo que dice aquí. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mi Padre no necesita que estemos ayunando. Él no necesita que estemos. Él lo que quiere es que estemos como nos tiene ahorita. ¿Qué le dijo María? Marta le dice, afanada y turbada. Mas María ha escogido la mejor parte. Nosotros hoy hemos escogido la mejor parte. Estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y eso es lo que debemos de entender. Estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Pero solo tenemos que creer. Vivir esa plenitud con Él. 5. El tal, dice. Es tal el ayuno, dice, que yo escogí, dice, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga, dice, camas de silicio y de ceniza. Llamaréis esto, dice, ayuno y día agradable de Jehová. Pero miren aquí, Él no ha escogido eso. Dice aquí, el hombre, dice, su alma, que incline su cabeza. O sea, que inclines, que nos humillemos a Él, pues. Él, como debemos de estar y llegar con Él, a Él, con un corazón contrito para Él, dispuesto, como la novia dice, atraviada, dispuesto para el esposo. Y haga camas de silicio, dice, y de ceniza. Llamaréis esto, dice, ayuno. O sea, y día, dije, agradable Jehová. No, miren lo que dice aquí. No es más bien, dice, el ayuno que yo escogí. Miren, no es más bien, dice, estamos en el 6. No es más bien, dice, el ayuno que yo escogí. Oiga bien lo que dice aquí, para que eso lo usen como ayuno, ya que quieren estar haciendo sacrificios. Miren lo que dice aquí. No es más bien, dice, el ayuno que yo escogí. Desatar, dice aquí, ligaduras de impiedad. Soltar la carga de opresión. O sea, soltar esa drogadicción. Soltar ese adulterio. Soltar
esa chismografía. Soltar eso de que está llevándole la vida a los demás hermanos. Soltar todas esas cosas que a mi Padre, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo le agradan. Porque miren lo que dice, repito. No es más bien, dice el ayuno que yo escogí. Desatad las ligaduras de impiedad. O sea, las ligaduras de impiedad, o sea, de estar haciendo lo malo que estás haciendo. De eso es lo que Él nos habla. Ligaduras de impiedad, dice, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados. Y que rompáis yugo. O sea, si estás con un yugo del alcoholismo, quebralo. Si estás con un yugo del afán por la riqueza, quebralo. Porque la riqueza no te la vas a llevar. Nadie se la puede llevar. Pero debemos de estar con Él. Quitarte todas esas cosas que tenés de envidia. Quitarte el yugo de envidia. Empezá a hacer las cosas que a Él le agradan. Porque de lo contrario, soltar las cargas, dije, de opresión. O sea, cuando le dijo a la mujer de flujo de sangre, le dice, tu látigo, así va, ha sido quitado a donde estaba antes. Entonces debemos de saber que son, dice aquí, cargas de impiedad. Soltar las cargas, dije, de opresión y dejarlas libres, dice, a los quebrantados, y que rompáis yugo. Estás pidiendo cosas a tu esposa a tu esposo, o hijo a tu papá, o a tu vecino o a tu hermano, cosas que no las has soltado también. Tenés que soltarlas. 7. No es que partas, oiga bien, tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. O sea, no es que porque le di comida, yo le doy la comida al vecino, yo le doy ropa al que anda allá hambriento, pero cuando te sobra. Pero una cosa es dar cuando sobra, y una cosa es dar de lo único que tenemos. Como hizo la viuda, dio lo único que tenía. Entonces debemos de estar viendo. Miren lo que nos dice. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. O sea, te puedes llenar la casa de pobres ahí que andan, los vas a albergar. Pero no es eso lo que el Padre quiere. No es eso lo que Jesús quiere. No es eso lo que el Espíritu Santo quiere. Porque miren lo que dice aquí. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Cuando te venga a buscar tu hermano, no te escondas. Cuando te venga a buscar tu pariente, no te escondas. Cuando te venga a buscar el vecino, no te escondas. Ahí es donde vas a empezar. Ahí dice aquí. Veas, dice, al desnudo, lo cubra y no te escondas de tu hermano. Entonces, oiga bien, entonces nacerá tu luz como el alba. Hasta entonces se va a ver la luz de Jesús en su vida y en mi vida. Hasta entonces. Porque luego dice aquí, y tu salvación se dejará ver pronto, dice, e irán tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero hasta entonces que rompa ese yugo de esas cosas que no benefician tu vida, que no benefician tu alma. Hay que hacer las cosas que a Él le agradan. Repito, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errante albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria será tu retaguardia. ¿Quién me puede tocar si estoy con Él? Si Él va adelante y Jehová será, dice, tu retaguardia. Ni me puede tocar por el frente ni por detrás, porque primero lo deben de tocar a Él. Pero hay que estar haciendo las cosas
que a Él le agradan. Y para Él, como dice el hermano Greville aquí. Y la gloria de Jehová, tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Si estás clamando y mi Padre no te está escuchando, es simplemente porque no estás haciendo las cosas como Él te lo demanda. Porque miren lo que dice aquí. El 9, 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, vivir la realidad, pues. Vivir la realidad con el Señor. Porque de repente hay quienes pueden decir, yo estoy ayunando. Pero ¿qué lo ha edificado en eso? La palabra me dice que nada. ¿Por qué lo dice aquí? Repito este pedacito que dice aquí. Buscáis vuestros propios gustos cuando ayunan. Entonces invocaré, dice, y te oiré Jehová. Clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, o sea, vivir la realidad. El cristiano debe de hablar como tal, como cristiano. No estar pensando en vanidades, en que en ropa, que carro, o cosas que de repente no las está viviendo, pues. El Señor quiere que hablemos de las cosas que vivimos. 10. Y si dieres, dice, tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será, dice, como el mediodía. Ustedes saben lo que es el mediodía, ¿va? Su plenitud, la claridad. Entonces, hasta entonces, miren lo que repito aquí. Y si dieres tu pan al hambriento, o sea, si dieras de lo que enteramente tenés, no de lo que te sobra. Ustedes saben cuando el Señor dice, cuando la viuda dice que muchos dieron mucho dinero. Entiendo que es, creo, vamos a ponerlo como dinero, no sé si era, pero dice el Señor, dieron de los que les sobraban, mientras que esa viuda dio 2 blancas, parece que es, y era de lo único que tenía. Entonces, da lo que tenés. Ahí es donde se va a ver. Cuando compartís la comida, es la única que tenés. Entonces se va a ver. Pero porque quedó es otra cosa. La cosa es eso, miren, repito. Y si dieres tu pan, dice, al hambriento, y saciases al alma, dice, afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. ¿Por qué dicen las tinieblas? ¿Dónde andábamos? Y cuando empezamos a hacer esas cosas que a Él le agradan, entonces aquí, en las tinieblas nacerá tú. Habla de usted y de mí, tu luz, dice. Y tu oscuridad será, dice, como el mediodía. O sea, ya no va a haber oscuridad, ya no va a tener por qué estar tropezando si está viviendo esa vida, si está viviendo esa plenitud. Miren lo que dice aquí. Jesús te pastoreará siempre, y en la sequía saciará, dice, tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, dice, cuyas aguas nunca faltan. Y fíjense que ahí mismo vamos a leer un Jeremías, solo para completar con esto, para que podamos ver que es lo mismo, es un Jeremías 17:8, solo para que logremos entender esa parte ahí. 17:8, solo vamos al 17:8 nomás. Vamos a leer el 9, pero vamos a leer el 7. Porque vamos a leer el 8 mejor primero y luego vamos a empezarlo desde el 7. Dice aquí, porque será, dice, como el árbol, dice, plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará, dice, su raíz, y no verá, dice, cuando viene el calor. O sea, pueden venir los problemas en el mundo, pero nosotros los hijos no tenemos por qué estar preocupados y no estamos con él, pues. Porque dice aquí, miren, y verá, dice, cuando viene el calor. Si no, dice que sus hojas estarán, dice, verdes. Y en el año de sequía, dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, nosotros siempre vamos a estar dando fruto. ¿Y por qué vamos a estar preocupados si eso que puede estar pasando no es de nosotros? Entonces tenemos que entender. Ahora lo vamos a leer desde el 7, corrido.
Bendito el varón, dice, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, dice, que junto a las corrientes echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán, dice, verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nosotros los hijos siempre, gracias al Padre, gracias a Jesús y al Espíritu Santo, siempre vamos a estar dando frutos. Así es como debemos de estar siempre todos. Y luego, para los que hacen el ayuno, lo que dice el Señor, decía el Señor en la parte de atrás, dice aquí, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, el Señor, aunque hagan ayunos, aunque hagan sacrificios, aunque ayuden, Él sabe cómo ayudan. Si lo hacen de corazón, o lo hacen solo porque los vea y digan, es que ese hombre es bueno, o esa mujer es buena. No, Él sabe las intenciones, porque luego dice aquí, yo Jehová, dice, que escudriño la mente, que prueba, dice, el corazón, para dar a cada uno según su camino, o sea, sus obras, pues, según el fruto de sus obras. Si tenés fruto se va a ver, y si no, si sos tiniebla también se va a ver. Bueno, digámosle al Señor ahí, pues eso es todo lo que el Señor ha permitido hoy. Amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Asimismo te pido que me permita ser hacedor de ella. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.